Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la clasificación más reciente del trauma de columna. Específicamente vamos a hablar del trauma de columna subaxial y de columna toracolumbar. Los objetivos de esta charla son recordar las diferencias anatómicas y mecánicas que existen entre la columna cervical baja y la columna toracolumbar, conocer la clasificación del grupo AO Spine, que es la clasificación actual que vamos a revisar, exponer los principales hallazgos que se utilizan para clasificar y los principales hallazgos que hay que conocer e incluir en nuestro reporte radiológico. Modo de introducción, las clasificaciones iniciales, a pesar de que llevan mucho tiempo de vigencia, no expresaban el pronóstico del paciente y principalmente se centraban en el mecanismo de lesión para la clasificación de las lesiones. Esto llevaba a una discrepancia interobservador, por lo cual no eran reproducibles. Las nuevas clasificaciones, como vamos a ver más adelante, incluyen o involucran también la información clínica, lo que nos permite hablar de un pronóstico del paciente. Esto también viene de la mano del aumento en el uso de la tomografía axial computarizada en los pacientes con trauma y con politrauma. Y adicionalmente, las nuevas clasificaciones incluyen los tejidos blandos y los ligamentos en la clasificación y pronóstico de las diferentes lesiones. A modo corto, recordar que la columna cervical la vamos a evaluar desde la columna cervical subaxial, es decir, los cuerpos vertebrales desde C3 hasta C2, ya que C1 y C2 son la unión cráneo-cervical, que es otra clasificación. La columna cervical baja por su localización y sus características morfológicas tiene una mayor movilidad y mayor flexibilidad, lo que relacionado con los mecanismos de lesión actualmente en los accidentes de tránsito principalmente, predispone a lesiones traumáticas severas. La columna toracolumbar, que va desde el cuerpo vertebral T1 hasta el cuerpo vertebral L5, va a tener una mayor rigidez y una menor flexibilidad por una limitación mecánica inherente, ya que está acompañada por los arcos costales, la caja torácica, y adicionalmente porque en la columna lumbar la orientación más parasagital, más vertical de los elementos posteriores le permite un mayor soporte. Entrando en materia, las clasificaciones de la columna subaxial. La primera utilizada era la clasificación de Allen y Ferguson en 1982. No vamos a entrar en materia sobre cada una de las clasificaciones, simplemente mencionarles que esta clasificación principalmente se desarrollaba con los mecanismos de lesión. Como les dije, entonces esto tiene un bajo rendimiento y una alta tasa de discrepancias interobservador. Después el grupo el Cervical Spine Injury Severity Score en 1986 realizó una división anatómica en 4 partes de los cuerpos vertebrales y le asignaba un puntaje de severidad a cada una de estas 4 partes. Esto pues entonces conllevaba una clasificación bastante compleja y de poca utilidad, por lo cual no fue muy bien acogida. La clasificación de las lesiones subaxiales en 2017 también incluían el complejo disco-ligamentario y el estado neurológico, con lo que se podía también determinar manejo quirúrgico y pronóstico. Sin embargo, también se encontró que había mucha discrepancia interobservadora, por lo cual en 2016 el grupo de la AO Spine hace su clasificación tratando de, digamos, hacer un abordaje universal y que permita una mayor ayuda al paciente, en el que integra tanto la morfología como el estado neurológico del paciente y factores modificadores para ser utilizados en casos individuales que pueden llegar a alterar el pronóstico de los pacientes. Esta clasificación también determina manejo quirúrgico y nos permite evaluar algo del pronóstico. La clasificación de la AO Spine de la columna subaxial, como les decía, entonces involucra la morfología de la fractura, que puede ser de 3 tipos básicos: fracturas por compresión, fracturas por distracción, en el que vamos a tener compromisos de las bandas de tensión, que ya vamos a ver más adelante, y compromiso por fracturas con traslación.
Adicionalmente, esta clasificación involucra las lesiones facetarias y los dos factores diferenciadores, como son la inclusión del estado neurológico y los factores clínicos que van a modificar los casos puntuales. Entonces, entrando en lo que es la morfología, se dividen, como les decía, en tres tipos principales. La morfología A nos habla de fracturas por compresión. En la tipo A0 vamos a tener fracturas solamente de los elementos posteriores, bien sea de las apófisis espinosas o de las masas laterales, sin un compromiso de los cuerpos vertebrales ni los demás componentes óseos. Como vemos en este ejemplo, un paciente en un trauma cerrado en el que tenemos una fractura de la apófisis espinosa de C7. El subtipo A1 es una fractura en el que hay compromiso de un platillo vertebral con respeto de la pared posterior y sin compromiso del platillo vertebral, del otro platillo vertebral del cuerpo. Como vemos en este ejemplo, una fractura en lágrima con compromiso del platillo vertebral inferior del cuerpo vertebral de C4. La morfología por compresión A2 es una fractura en la que se comprometen los dos platillos vertebrales, pero en la que hay un respeto de la pared posterior. Como vemos en este ejemplo, un paciente también con trauma cerrado, en el que vemos en el cuerpo vertebral de C5, vemos cómo hay una fractura que compromete ambos platillos vertebrales y la pared anterior de este cuerpo vertebral con respeto de la pared posterior y sin retropulsión de fragmentos al interior del canal raquídeo. En la fractura por compresión A3, también conocida como el estallido, con compromiso de la pared posterior y uno de los platillos vertebrales, como vemos en este ejemplo, un paciente con una fractura en el cuerpo vertebral C7, en el que hay compromiso del platillo vertebral superior y de la pared posterior, con desplazamiento de un fragmento óseo al interior del canal raquídeo. En la versión más severa de las fracturas por compresión tipo A, la A4, un estallido en el que va a haber compromiso prácticamente de todas las paredes del cuerpo vertebral, comprometiendo tanto los platillos superiores e inferiores como las paredes anterior y posterior. O adicionalmente también se incluye en esta clasificación A4 una ruptura sagital del cuerpo vertebral con compromiso pues de ambos platillos vertebrales. Como vemos en este ejemplo, un paciente quien en un accidente de tránsito tuvo un trauma cerrado y vemos cómo hay fractura por estallido del cuerpo vertebral C4 con compromiso de ambos platillos vertebrales, la pared anterior y la pared posterior con retropulsión de un pequeño fragmento al interior del canal raquídeo. Continuamos con la siguiente morfología de las fracturas, la morfología tipo B o por distracción, en el que específicamente tenemos que tener en cuenta las bandas de tensión. Las bandas de tensión es un concepto en el que son como los pilares de sostenimiento de la columna vertebral y son dos. La banda de tensión anterior, que la van a estar componiendo los ligamentos longitudinales anterior y posterior, el disco intervertebral y la banda de tensión posterior, que lo van a estar la componen los elementos óseos posteriores, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo y el ligamento supraespinoso o pues el complejo ligamentario posterior. La tipo B1 es una lesión en la que va a haber compromiso óseo de la banda posterior a través de la apófisis espinosa, de las masas laterales y compromisos del cuerpo vertebral. Como vemos en este ejemplo, un paciente en el que en la imagen de su derecha hay una fractura por compresión del cuerpo vertebral C7 y vemos en una imagen un poco más parasagital cómo ese trazo de fractura se extiende por todos los elementos posteriores, configurando pues una fractura ósea tipo B1. En la morfología B de distracción
tipo B2 va a haber una lesión de la banda de tensión posterior, pero esta no va a ser ósea, sino en cápsula ligamentaria o ligamentaria. Hay diferentes versiones según diferentes compromisos de todos los elementos que componen esta banda de tensión posterior. Y en este ejemplo, un paciente conductor de moto, en quien no se documentó lesión ósea en el TAC, pero al examen físico había un dolor persistente en la región dorsal, en la región posterior de la columna cervical. Se le realizó una resonancia magnética y vemos que hay un aumento en la intensidad de señal en el espacio interespinoso de C3 a C4, y en esta imagen coronal en el centro de sus pantallas, si vemos los niveles inferiores, hay una integridad de esta banda hipointensa, que es el ligamento interespinoso, mientras que aquí en este nivel vemos cómo esa banda está discontinua por una ruptura ligamentaria sin ningún tipo de compromiso óseo. Morfología B3 es una lesión de la banda de tensión anterior, principalmente relacionada con mecanismos de hiperextensión. Puede ser ósea, puede ser del disco intervertebral o puede ser de ambos componentes. Como vemos en este ejemplo, un paciente con una lesión por hiperextensión, vemos que hay un aumento del el espesor del espacio intervertebral anterior entre C6 y C7, con fenómeno de vacío al interior del disco, y en ventana de tejidos blandos vemos como hay una hernia que protruye al interior del canal raquídeo. Hablando entonces de la morfología C, vamos entonces a tener en cuenta las lesiones por traslación, que como su nombre dice es cuando se traslada un cuerpo vertebral o un desplazamiento en cualquiera de las direcciones posibles. Como hay una gran cantidad de direcciones posibles en las que se puede desplazar, no hay subtipos de este tipo de morfología C. Este desplazamiento puede ser en sentido anterior, en sentido posterior, en sentido lateral, o cuando hay disrupción completa de todos los elementos, simplemente una traslación en sentido vertical, una separación de los niveles vertebrales. Este tipo de morfología se asocia muy frecuentemente a lesiones del cordón medular. Como vemos en este caso, un paciente también en un accidente de tránsito, como hay una anterolistesis grado 3, grado 4 de C5 sobre C6, perdón, C6 sobre C7, y en este paciente pues, se sospechaba una sección medular que posteriormente fue confirmada por resonancia. El siguiente ítem que evalúa la clasificación de la AO-Spine en la columna subaxial son el compromiso de las facetas, de las articulaciones facetarias. En el primer tipo de este compromiso, el tipo F1, hay una fractura no desplazada de la faceta. No desplazada quiere decir menor de 1 centímetro, o una fractura que completa menos del 40% de la masa lateral del cuerpo vertebral cervical. Como vemos en este ejemplo, un paciente que tiene una fractura de C5 de la apófisis, de la articulación facetaria inferior de C5, la cual no está desplazada y compromete menos del 40% de esta masa lateral. La lesión facetaria F2, en el que también hay una fractura facetaria, pero esta es inestable o desplazada, es decir, que sea de más de 1 centímetro o de más del 40% de la masa lateral. Como vemos en este ejemplo, una fractura levemente desplazada de la apófisis, de la articulación facetaria inferior de C5. La lesión facetaria F3, en la que hay una disrupción del pedículo y de la lámina, también conocida como la masa lateral flotante. Como vemos en este ejemplo, en el que hay compromiso de la masa lateral con fractura a través del foramen vertebral y también de la lámina izquierda del cuerpo vertebral C5, tanto en axial como en un plano coronal. Hablando de las lesiones facetarias F4, también se conoce como la subluxación facetaria. Es cuando hay pérdida, luxación o subluxación, hay pérdida de la relación de la articulación facetaria. Esto puede ser, por simplemente la luxación,
o asociado a otro tipo de fracturas. Como vemos en este ejemplo, en el nivel C6, C7, hay una luxación con una traslación anterior de la faceta superior y que queda por delante de la faceta superior del siguiente cuerpo vertebral, configurando una luxación, una lesión facetaria F4. Los factores clínicos modificadores en esta clasificación en la columna subaxial son 4. El primer factor clínico modificador es cuando hay una lesión del complejo cápsulo-ligamentario posterior sin disrupción completa, que son evidentes en la resonancia magnética o al examen físico. Entonces, en un paciente que por su examen inicial se haya documentado que no hay compromiso óseo o que la fractura es una fractura estable, cuando al examen físico hay ese dolor, entonces se modifica el manejo para el cirujano, ya que esto lo hace sospechar de que hay una inestabilidad en esa fractura. El factor modificador M2 es cuando hay presencia de una hernia discal, ya que el cirujano debe tener en cuenta la presencia de estas hernias, ya que al hacer la corrección quirúrgica de la posible fractura, el material herniado puede protruir más hacia el interior del canal raquídeo y condicionar una compresión medular, por lo cual hay que informarlo. El tercer factor modificador son en pacientes que tienen enfermedades previas o tienen algún tipo de cirugía en la columna, lo que les condiciona una columna rígida, bien sea, por ejemplo, como en las hiperostosis difusas idiopáticas o la espondilitis anquilosante, ya que eso también va a influir a la hora de la cirugía para reparar la fractura. Y como último factor modificador, hay que reportar siempre si hay algún tipo de lesión de las arterias vertebrales. Adicionalmente, esta clasificación, como les había comentado, incluye el estado neurológico. Le da 4 valores: si está no comprometido, si hay un déficit neurológico transitorio menor de 24 horas, si el déficit neurológico es una radiculopatía, o si hay lesiones medulares ya sea incompleta o completa, y también da la opción de un estado neurológico indeterminado en el que no lo conocemos. Continuamos con la clasificación de la columna toracolumbar. Las clasificaciones de la columna toracolumbar, esas también hay varias a lo largo del tiempo. La primera y la más conocida es la clasificación de Dennis en 1983, quien dividió la columna toracolumbar en 3 columnas, anterior, media y columna posterior, y este también estaba basado principalmente en los mecanismos de lesión. Este mismo grupo de la AO Spine hizo su primera clasificación en 1994, en el que hicieron pues una aproximación muy similar a la que estamos viendo ahora, pero había más de 23 subtipos distintos de fractura, por lo cual era una división bastante compleja y no fue muy bien aceptada, basándose en la morfología de la lesión y, como les decía, que había una extensa cantidad de subtipos de fracturas. Eso también llevó a muchas discrepancias, por lo cual no fue utilizada. El score de lesión de la columna toracolumbar fue creado en 2005, que nos habla no solo de la morfología de la lesión, sino también del estado del complejo ligamentario posterior, y también menciona el estado neurológico. Esta es una de las clasificaciones más usadas, ya que también determina manejo quirúrgico y pronóstico. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, ha habido también unas discrepancias al incluir este estado neurológico, y por eso en 2013 el grupo de la AO Spine creó su clasificación de las lesiones de la columna toracolumbar en 2013, en el que integra tanto la morfología, el estado neurológico y los factores modificadores que vamos a ver más adelante, también determinándonos manejo quirúrgico y pronóstico en el paciente. En la columna toracolumbar no se incluye dentro de esta clasificación el compromiso de las facetas. Solamente nos quedamos con la morfología de la fractura, que son los mismos 3 tipos: A o compresión, B o distracción y C o traslación. Y vamos a ver los diferentes factores clínicos modificadores que existen, además de
incluir el estado neurológico. Es básicamente la misma clasificación. La morfología son fracturas por compresión, en el que hay compromiso en A0, fractura de los elementos posteriores o laterales que no son considerados como una fractura que sea inestable. La fractura por compresión A1, hay una fractura del platillo tibial de un solo platillo vertebral y con respeto de la pared posterior. En este ejemplo de la literatura, vemos un paciente que tiene múltiples fracturas por compresión con compromisos de los platillos vertebrales superiores en la columna torácica, sin evidencia de compromiso de la pared posterior. Las fracturas por A2, entonces comprometen ambos platillos vertebrales con respeto de la pared posterior. Como vemos en este ejemplo, una fractura del cuerpo vertebral T3 en esta reconstrucción coronal oblicua. Vemos el trazo de fractura que se extiende desde el platillo vertebral superior hasta el platillo vertebral inferior y no está mostrado en la imagen, pero no hay compromiso de la pared posterior. Las fracturas por compresión A3 también, entonces, compromete la pared posterior y uno de los platillos vertebrales. Como vemos en este ejemplo, hay un trazo de fractura en la columna lumbar que se extiende desde el platillo vertebral superior hasta la pared posterior con retropulsión de un fragmento óseo al interior del canal raquídeo. En la fractura A4, también conocida, como les decía, como el estallido, hay compromiso de ambos platillos vertebrales y de la pared posterior o una ruptura sagital. Como vemos en este ejemplo, un paciente quien sufre una caída y presenta en la columna lumbar una fractura que compromete ambos platillos vertebrales, la cara anterior del cuerpo vertebral y también se extiende en sentido posterior a la pared posterior del cuerpo vertebral con retropulsión de un fragmento al interior del canal raquídeo. En la morfología B o por distracción, también entonces es en el estado de las bandas de tensión. La anterior va a ser pues, formada por el ligamento longitudinal anterior y el disco intervertebral, mientras que la posterior por los elementos óseos posteriores y el complejo ligamentario posterior. Es también es la misma clasificación que ya mencionamos en la columna cervical. La B1 va a haber una lesión de la banda posterior de tipo óseo, también conocidas como las fracturas de Chance. Como vemos en este ejemplo, una resonancia magnética en el que hay una fractura a lo largo de la apófisis espinosa de un cuerpo vertebral en la columna torácica, y también hay fracturas por compresión de los cuerpos vertebrales que están anteriores a esta lesión. En la morfología B2 hay una lesión de la banda de tensión posterior, pero esta puede ser ósea, cápsulo-ligamentaria o ligamentaria, y normalmente se asocian a fracturas de tipo A en el cuerpo vertebral. Como vemos en estos dos ejemplos de la literatura, hay un aumento en la imagen del TAC, hay un aumento de la distancia interespinosa, no había ningún tipo de compromiso óseo ni de los discos intervertebrales, pero había una ruptura de los ligamentos interóseos demostrada pues, por el aumento de esta distancia interespinosa. Y en otro paciente, una resonancia en el que vemos que hay un aumento, una T2, hay un aumento en la intensidad de señal de ese espacio interespinoso por ruptura del ligamento interespinoso, y adicionalmente hay discontinuidad del ligamento amarillo por también su compromiso y ruptura. En la lesión B3 por distracción va a haber una lesión de la banda de tensión anterior en el mecanismo de hiperextensión. Como vemos en estos dos pacientes de la literatura, en el primero, en un TAC, vemos cómo hay un aumento del espacio intervertebral con ruptura del ligamento longitudinal anterior, el cual estaba calcificado, pues predisponiendo a su fractura, sin evidencia de pues, otros compromisos. Y en esta resonancia magnética de otro paciente vemos también una lesión por hiperextensión con edema en el espacio intervertebral y aumento del espacio intervertebral por la ruptura de la banda de tensión anterior. La morfología C o traslación, como ya vimos, es desplazamiento en cualquier dirección, y estas se pueden combinar con fracturas tipo A o fracturas
tipo B de distintas maneras. Como vemos en este ejemplo, una columna torácica en proyección sagital, vemos como hay una traslación anterior del cuerpo vertebral superior con aumento y separación completa del espacio intervertebral, del disco intervertebral y del nivel inferior. Los factores modificadores en la columna toracolumbar son solamente 2 y hablan en el M1 de la lesión ligamentaria sin compromiso del cuerpo vertebral, lo que nos va a condicionar también la misma inestabilidad, puede ser detectada por resonancia o por el examen físico. Y el factor modificador M2 cuando existe algún tipo de comorbilidad, como enfermedad de espondilitis anquilosante, osteopenia, osteoporosis o quemaduras en la piel que condicionen una mayor rigidez de la columna. Todo esto, pues entonces, como ya vimos, va a tener influencia sobre el pronóstico y el manejo quirúrgico del paciente. El estado neurológico, los mismos 6 opciones, si es indeterminado, si está intacto, si hay un déficit neurológico transitorio, una radiculopatía o una lesión medular incompleta o completa. Diapositiva les traigo 3 artículos que me parecieron interesantes en el que se habla de la validación de este tipo de clasificación de la AO Spine, principalmente de la columna toracolumbar. Estos son pues artículos todos de pacientes de grupos de neurocirugía, en el que vemos que lo que les acabo de mencionar, los diferentes subgrupos, los tipos A, tipo B, tipo C, a cada uno de estos se les va asignando también un puntaje, asimismo a los estados neurológicos y a los modificadores se les asigna un puntaje, y se llegó a la conclusión, se hizo en esos artículos, llegaron a la conclusión que se podía hacer un punto de corto en 5 y 6 puntos. De 0 a 3 puntos no hay manejo quirúrgico. De 4 a 5 puntos depende del criterio del médico tratante, del neurocirujano tratante, y definitivamente si hay más de 6 puntos por distintos compromisos en la clasificación, el manejo debe ser quirúrgico. En el último artículo que les mostré, encontré esta tabla que me pareció interesante, ya que, como les mencioné, las clasificaciones más utilizadas son el Injury Score de la columna toracolumbar y la clasificación de la AO Spine de la columna toracolumbar. Y vemos cómo en la clasificación de la AO se pudo llegar a un diagnóstico adecuado y un manejo indicado en el 98% de los pacientes, mientras que con la TELIX solamente hasta en un 87% de los pacientes. Lo que habla pues de que hay una mayor reproducibilidad y confianza al utilizar la clasificación de la AO, que es de la que estábamos hablando. A modo de conclusiones, hay que tener entonces en cuenta siempre qué tipo de fractura estamos presentando, cómo es el estado de las bandas de tensión y si hay o no hay traslación. Esto siempre llevarlo en complemento con la información clínica, ya que, como vieron, estos modificadores y este tipo de estado neurológico nos van a ayudar a guiar el tratamiento y el pronóstico del paciente. Para terminar, la clasificación de la AO Spine tiene un algoritmo diagnóstico en el que hace diferentes preguntas, comenzando con ¿hay o no hay la presencia de traslación? Sí, entonces, si hay, estamos entre un grupo C. Si hay compromiso de las bandas de tensión, hay que determinar si es la anterior o la posterior para ver en qué tipo de las diferentes subtipos de fractura tipo B podemos encontrar. Si no hay compromiso de las bandas de tensión, hay que ver el cuerpo vertebral. Sí, entonces cuando ya vemos fractura en el cuerpo vertebral hay que determinar cuántos platillos vertebrales están comprometidos y si hay compromiso o no de la pared posterior para clasificarlo en los diferentes tipos de subtipos de fractura tipo A. Si definitivamente no hubo traslación, no hubo compromiso de las bandas de tensión, ni hubo fractura del cuerpo vertebral, entonces estamos en la presencia de un paciente que no tiene lesión. Eso era todo, muchas gracias.